Bienvenidos a todos. Dios les bendiga ricamente. ¿Cómo están? Tomen asiento. Nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Tantas veces que escuchamos la palabra de Dios, tantas veces que la hablamos. ¿Cuánto queda de eso? ¿Qué porcentaje podemos poner en práctica? A veces tan solo un mensaje tiene el poder para cambiar nuestra vida, si es que lo creemos y si es que actuamos en consecuencia. Porque de nada sirve que el médico te dé las recetas si no tomas el medicamento, si no haces el tratamiento. Les voy a ser sincero, a mí me ha pasado. Don Fernández, hicimos esto y esto. Ahora, en esto acá queremos que usted venga y se haga tal y tal y tal. Hace un tiempo una doctora habló con mi esposa y no sé que mi esposa fue a una entrevista de rutina para ellos y la médico me mandó la orden de arresto a través de ella, porque hacía no sé cuánto tiempo que no iba al médico. Bueno, y así pasa con las cosas de Dios, pasa con la palabra de Dios. Dios nos dice, hagamos esto y esto, pero nosotros como una maquinita que está acostumbrada y habituada, actúa, reacciona, trabaja, todo siempre de la misma manera. Qué difícil se hace cambiar nuestras costumbres y nuestros hábitos, ¿saben? Es tremendo. Hay quienes han estudiado esto y dice que alrededor del 46% de todos nuestros hechos, palabras, acciones y reacciones diarias tienen que ver con hábitos. ¿Qué son esos hábitos? Aquellas cosas que hacemos por repetición. Son aquellas cosas que nos caracterizan. Una acción que repetimos por costumbre una y otra vez es una acción que nos caracteriza, que forma parte de nuestro carácter. Así que ya sabes, si tienes el carácter complicado, vas a tener que romper con esos hábitos. Y para ello la palabra de Dios. Y cuando uno tiene la palabra de Dios, tiene la herramienta para saber qué cosas cambiar y cómo cambiar. Y de dónde recibir las fuerzas para poder transformarme. Eso es lo que Dios quiere. No proviene simplemente de un acto mágico de Dios, Dios lo cambió. Sí, Dios te cambia en complicidad contigo, en sociedad contigo. Pero no te cambia porque sí nomás. Te cambia. Él produce a veces circunstancias, permite otras, permite que ciertas consecuencias de cosas que tú haces te sobrevengan. ¿Para qué? Para que Él use eso a fin de que bajo presión o el dolor tengas que considerar cosas que en tu vida no están bien. Y precisamente sobre ese tipo de cosas estamos hablando en estos días. Nuestro tema es arrepentimiento, bases y fundamentos. Vamos con la quinta parte o con el quinto mensaje sobre este asunto. Y hoy vamos a ver que Dios, para transformarnos y cambiarnos, envía su palabra. Si es que creemos que Dios nos habló y estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere, pues tenemos que por la práctica, una y otra vez, habituarnos a practicar lo que Él quiere, que probablemente implique, por no decir en el 100% de los casos, que dejemos de hacer algo que nosotros veníamos haciendo mal o torcido por lo menos. A ese cambio de mentalidad que viene por la palabra de Dios, a ese cambio de hábitos se le llama de varias maneras: renovación de la mente, transformación del entendimiento y también metanoia, que significa cambio de mentalidad. Me cambia la cabecita. Llevado al lenguaje actual se te cambia el chip. Hay toda una generación de jóvenes y adolescentes que se les hace el chip en la calle, se les hace el chip en las redes sociales y los programan para eso, y los chicos les cuesta salir de esa práctica diaria, de ese tipo de cosas.
Ya los van acostumbrando desde chiquitos, como animalitos amaestrados, a hacer de una determinada manera. Las chicas ya, ¿no? A recatarse, a cuidarse, a valorarse. No, su forma de pensar, tanto mental como emocional, tiene que ver con lo que se le enseña a alguien desde afuera, ni sus padres. Y a veces hasta la educación curricular está contaminada para llevarlos a pensar y actuar de una manera que van contra ellos mismos. Y obviamente, cuando eso se multiplica por cientos o por miles, pueden arruinar una sociedad, como nos está pasando, por ejemplo, con el uso problemático de drogas. Y ni hablar del tema de la sexualidad. Pero bueno, el tema del enfoque, de cómo lo que es la libertad y lo que es el libertinaje, el tema de la prosperidad, todas esas formas de pensar y de actuar que se hacen fuera del orden y de los parámetros de Dios y de las reglas de Dios, hacen que la persona aprenda un montón de cosas de las cuales no solo le va mal, sino que en algún momento va a tener que arrepentirse si quiere ponerse en línea con Dios. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos, cambiar de mentalidad. Todos nosotros necesitamos hacer un parate en el camino, dolernos porque somos iluminados y vemos las cosas que hacemos mal, y todos necesitamos cambiar de actitudes. Yo sé que eso a veces no es de un día para otro, pero es un proceso continuo que nos lleva toda la vida. Cada día tendríamos que parecernos más a Cristo si estamos en un continuo arrepentimiento, descubriendo cosas que no están bien, por lo que nos dice la palabra de Dios, arrepintiéndonos, cambiando de mentalidad, cambiando de sentir y comenzando a actuar en la línea de Dios. Ahora, Dios es el que da el arrepentimiento, es el que te persuade. No te puede persuadir ni tu padre ni tu madre, a menos que sean un instrumento de parte de Dios. Che, ¿quién lo hace cambiar a este? Solo Dios. Pero internalice eso, solo Dios. No es ni bajo presión ni opresión, ni presión ni opresión. Solo Dios interviene en las personas de modo que puedan cambiar su forma de actuar y de pensar. Aunque la persona se esté destruyendo a sí mismo, como mencioné, por ejemplo, con el uso problemático de drogas, aunque las personas se están arruinando ellos, están rompiendo sus vínculos más nobles, familiares, aunque están cortando con su integración y su inclusión en la sociedad, en el trabajo, a pesar que lo están perdiendo todo, siguen haciendo lo que está mal. Solo Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, si no os arrepentís, si no os cambiáis de mentalidad, si no cambias tu manera de pensar, si no te alineas a actuar como Dios quiere, todos perecerán, todos pereceremos. Por tanto, el arrepentimiento es para todos. Ahora, hay un tiempo para arrepentirse, hay un tiempo en que Dios viene y comienza a tratar con las personas, te ilumina el bocho, te ilumina la mente, te abre el entendimiento al punto que tú te ves como Dios te ve. Lo que nadie pudo lograr, persuadiéndote, hablándote, gritándote, abandonándote, dándote con una astilla en la cabeza, lo que nadie logró, cuando Dios lo hace, tú lo llegas a entender y a comprender de una manera extraordinaria. Pero esto ocurre en un momento de la vida del ser humano. Para mí es un misterio cómo Dios le da a algunos muchas oportunidades para arrepentirse y a otros pocas. Para mí es un misterio cómo Dios trata con determinadas personas y las espera mucho tiempo esperando que acepten esa convicción que el Espíritu les da, pero que ellos rechazan. Por eso le dice la Biblia, si hoy oyeres su voz, hoy crees que Dios te está hablando, no endurezcas tus corazones con los argumentos engañosos que te llevan a seguir pecando. Si hoy oyes su voz, no te pongas a resistir a Dios. Inmediatamente reconoce
tus fallas y apártate del mal. Teme a Dios, créele a Dios y apártate del mal. No estés un segundo haciendo aquellas cosas que en tu mente tú sabes que van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo en la Biblia, en un mensaje que el Señor Jesús le envía al pastor de la iglesia en la ciudad de Tiatira, en la antigüedad. Dice, escribe esta carta al ángel, en este caso viene a ser una expresión del pastor de la iglesia, escribe esta carta al pastor de la iglesia en Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, hablando de sí mismo Jesús. El que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido o pulido también se puede decir. Y Jesús le dice a ese pastor y a esa iglesia, yo sé todo lo que haces. ¿Cuánto sabe el Señor? Todo. Todo lo que haces y lo que no haces también. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia. Ya ahí el pastor estaba. ¿Y qué más, Señor, has visto de mí? Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, había una mujer en la congregación, al cual figuradamente el Señor llama de Jezabel. Por ahí se llamaba Clarita. Por favor, si alguna Clara no se ofenda. Tenía un nombre cualquiera. Pero figuradamente nuestro Señor dice, en lugar de decir esa víbora, decía esa Jezabel. Porque ya Jezabel en el Antiguo Testamento personificaba a una mujer manipuladora, inmoral. Así que el Señor la caracterizó precisamente por eso. Permite que esa mujer, Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, o sea, era alguien que continuamente estaba dando palabra de Dios. A la profeta se decía a sí misma profetiza. Esto de ser autoconvocados al ministerio profético ya comienza desde aquel tiempo. Esto de decir soy profeta porque a mí se me canta, porque a mí me dijo, o me dijo uno, no sé, Juan de Dios, que pasaba por ahí y me dijo, tú sos profeta, y ya me quedó. Y yo que quería escuchar eso, ya me doy por profeta. Entonces me tienen que dar lugar a mí para profetizar. Así me han dicho algunos a mí, que dicen, mire, pastor, yo me voy de esta iglesia porque usted no me da lugar a mí, yo estoy haciendo un curso así literal, de aprender a tocar la guitarra y mi profesora me dijo, Dios me dijo que sos profeta. Así que si usted no me da lugar para que yo profetice, y digo, no, a mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada. Así que puedes tomar tus maletas nomás tranquilamente y puedes marcharte. Bueno, el tema es que esta se llamaba a sí mismo profeta, otros se llaman a sí mismo apóstoles y otros se autonombran pastores, hay de todo, y otros se hacen los maestros. Ahora, esta mujer se llamaba a sí misma, autodenominada, profetisa. Dice, y lleva a mis siervos por mal camino. O sea, las cosas que ella profetizaba y decía, llevaban a los siervos de Dios por mal camino. Y esto no solamente se encarnaba en una mujer, pero hay hombres también así, que llevan a otros siervos, a mis siervos, porque Dios, el Señor decía, son mis siervos, por mal camino. Hace un tiempo, un autodenominado también, Dios me usó para acercar a alguien a Cristo, ¿no? Y recién estaba dando sus primeros pasos. Y como siempre pasa, los primeros casos hay que corregir, porque la persona no conoce las cosas de Dios y yo lo estaba corrigiendo en un área. Entonces vino este autodenominado que también se comió la pastilla que otro le mintió y le dijo, no, dice,
a mí el Señor me dice que tú sos pastor. No, sí. Bueno, pero te tienes que venir conmigo. Te vienes conmigo, yo te levanto, como si el hombre estuviera caído, te levanto de pastor. Y se lo llevó. Se lo llevó. Lamentablemente, una persona neófita, recién plantada, que necesitaba ser tratada, capacitada, instruida. Lleva años formar un hombre, una mujer de Dios para el ministerio. Años lleva, hermanos. No todos tienen sus mismos tiempos, unos más, otros menos, pero eso no es de un día para otro. Bueno, este hizo eso, que lo hizo llevar por un mal camino. Bueno, esta profeta también le andaba profetizando a todos alguna cosa, como las que vamos a mencionar ahora, y los torcía en el camino de Dios. Dice, ella les enseña a cometer pecado sexual. Les enseña a cometer, les insinúa, los seduce a que se acuesten con ella. Miren ustedes. Y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. En aquel tiempo era muy común que se mataran animales, se consagraran a ciertos dioses y además vendieran la carne. Eran cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Hoy lo vemos también en nuestras calles, que hay algunos trabajitos de umbanda, de quimbanda, y algunos pollos, gallinas, todo consagrado a los ídolos. Bueno, esta mujer decía, no, se comete esa gallina, ¿qué problema va a haber? Cómase con las manzanas, los pororó ahí. Dice, yo lo hago. Bueno, ese tipo de cosas. Pero me llama la atención el versículo 21. Dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. La Reina Valera dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere arrepentirse. Le di tiempo, le di tiempo. Dios da tiempo para que se arrepienta. Acá hay un principio muy importante. Dios la persuadió en su mente, en su corazón, quizás le habló a través de alguna persona, quizás a través del mismo pastor que la toleraba, y quizás el pastor la aconsejó, la esposa del pastor, no debes hacer eso, le está haciendo de tropiezo a fulano, ya es el tercero que te llevas a la cama de acá de la iglesia, y estas personas son creyentes, les sos de tropiezo. Bueno, así es Jezabel en su obrar. Y muchas veces quizás se les estuvo diciendo que eso estaba mal. Sin embargo, aunque el Señor les permitía ese tiempo y esperaba su arrepentimiento, ella no quiso arrepentirse. El arrepentimiento viene de Dios. Dios da el arrepentimiento. Cuando Pedro contaba a la iglesia de Jerusalén lo que había pasado en la casa de Cornelio, algunos estaban un poco escépticos, porque Cornelio era un gentil, era un no judío. Pero en un momento, cuando vieron que habían recibido el Espíritu Santo, alabaron a Dios y dijeron, también a estos gentiles Dios les ha dado arrepentimiento. Dios es el que concede esa convicción de pecado, esa iluminación, eso de verse a sí mismo tal como Dios nos ve, pecadores. Pensamos en nuestros actos pasados y nos duele, nos arrepentimos, nos sentimos avergonzados. Qué mala persona he sido para hacer tal cosa, para hacer tal otra, para embromar a aquel, con lo material, cómo me he comportado con aquella novia que maltraté a mi esposo, a mi esposa. Y la persona es algo extraordinario, pero lo que nunca ha ocurrido durante años puede ocurrir en un momento, porque Dios le da el arrepentimiento. A veces en el lecho de muerte le da arrepentimiento a las personas. A veces le da en la cama de un hospital, a veces le da ante una pérdida, la pérdida de un familiar, un momento de quebranto. Ahí está la persona quebrada y comienza a ver la constricción que le da el Espíritu Santo y dice, esto no va más en mi vida, voy a cambiar. Después de esta experiencia no voy a ser el mismo.
cuando Dios da esa convicción, dice que es para que nos arrepintamos y para que obtengamos la vida eterna al arrepentirnos y seamos salvos. Hay también una constricción que es según el mundo, es la que te hacen unos y otros cuando humanamente te acusan, te calumnian, te entristecen, te maldicen porque hiciste algo mal. Tú reconoces que hiciste algo mal, pero lo que te dejan es angustia, opresión y hasta deseo de cortarte las venas. Porque ese tipo de constricción viene del mundo, no viene del Espíritu de Dios. Y el fin es muerte, que tú no te puedas perdonar lo que tú hiciste. A mí me ha pasado atender chicos muy metidos en la droga que, bueno, le han robado de todo a sus familiares, a sus seres queridos. La verdad, han hecho barbaridades. Y ellos llegan ahí y uno de los problemas que tienen para su rehabilitación es: yo quiero morir como pago de lo que hice. Quiero morir drogándome como pago de lo que hice, por lo malo que hice. No se pueden arrepentir, tienen una culpa encima terrible, porque esa convicción o ese reconocimiento no viene como parte de la acción del Espíritu Santo. Pero en este caso, como estamos viendo acá, viene del Espíritu Santo. Y esta mujer no quería arrepentirse. Por lo tanto, dice el Señor, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ellas. O sea, aún estos esposos que adulteraban con esta mujer en la iglesia, si no se arrepentían de las maldades de ellas, también iban a ser castigados. Dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y les daré a cada uno de ustedes lo que se merezca, dice el Señor. Así que Dios nos da el arrepentimiento. Ya hablé de qué es, si ustedes quieren, en Hechos 11:18 lo habla claramente. Nos manda que nos arrepintamos. Nos da un tiempo para eso y nos manda a toda persona, en todo lugar de la tierra, que se arrepientan. Algunos dicen, no, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? No meto a Dios en mis pecados. No, mételo y arrepiéntete. Porque todos necesitamos. Desde vivir alejado de Dios, desde no tener en cuenta a Dios, desde no obedecer a Dios, desde no andar no solamente por las reglas morales, sino no vivir la vida centrada en Él. Ya ahí tienes para arrepentirte. Porque tú no naciste para vivir para ti egoístamente. Naciste para vivir para aquel que te trajo a esta tierra. No puedes andar inventando tu vida. Él ya la inventó por ti. Él ya te ha puesto en la tierra, te ha dado la vida, pero para que la vivas para su gloria, no para tu panza, no para tu vientre, no como mejor te parezca. De eso es lo primero que hay que arrepentirse. Todos debemos pasar por esa experiencia. Y Dios, después que da esa convicción, dice, bueno, estoy esperando tu arrepentimiento. Te estoy dando vida, te estoy esperando. Y el tiempo pasa y te vas quedando viejo y no te arrepientes y sigues llevando la vida como se te canta, a tu manera. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, refiriéndose a su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Dios es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué paciente que es el Señor, esperando que te arrepientas. Todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que Dios usó poderosamente en el Nuevo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres
y aún mujeres, como pasó en tiempos del rey Josías, que denunciaban a Israel sus pecados y que les llamaban al arrepentimiento. El ministerio profético, o quien encarna el ministerio profético, no es para andarse casando con uno y con otro y dejando un marido y agarrando otro, como hacía Jezabel. Tampoco es para andarle profetizando bienes y dinero a las personas. El ministerio profético en esencia es un ministerio que exhorta, es decir, que llama al arrepentimiento, que te ordena, que te exhorta, en un cierto sentido te amenaza, arrepiéntete o perecerás. ¿Cuántos están aquí? El ministerio profético es confrontativo. La profecía que Dios da es para edificación, para consolación y para exhortación. Consolación quiere decir para fortalecerte y encaminarte en aquello que Dios quiere. Te muestra el camino en que debes andar, te fortalece y te anima, te consuela por causa de las dificultades que vives, por hacer la voluntad de Dios. Edificación te trae revelación de la persona, el carácter, de los planes de Dios. Y la exhortación te hace un llamado en aquel punto en que tú necesitas volverte a Él. Y esto es para su pueblo como para el nuevo. Juan Bautista profeta, comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos. Bueno, generación de víboras. Y nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio también de la misma manera. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pedro apenas se convirtió a aquella multitud después de sanar al paralítico, cuando iban al templo con Juan, y se juntó la gente y inmediatamente, cuando vino Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y convertíos, dice también Pedro. El apóstol Pablo, después de su encuentro extraordinario con Jesús, camino a Damasco, recibió la vista, recibió el Espíritu Santo e inmediatamente comenzó en Damasco, en Judea, en Jerusalén y donde quiera que iba a predicar que los hombres se arrepientan. Por eso lo querían encarcelar y por eso lo querían matar. Como pasó con Juan Bautista, como pasó con todos, con Pedro también. No es un mensaje muy popular el mensaje profético, porque es un mensaje determinante para que la gente comience a recibir paz de Dios, fortaleza de Dios, para que comience a amistarse con Dios. Porque mientras la gente no se arrepiente, anda a contrapelo, por más que diga gloria a Dios y aleluya. Los fariseos eran celosos en buscar gente para que se convirtiera al fariseísmo. Y eran celosos en orar también. Y eran celosos en ayunar. Y eran celosos en diezmar. Pero no se arrepentían. No se volvían a Dios de todo corazón. Por tanto, Dios usa a hombres y mujeres con un verdadero llamamiento profético para exhortar a la gente y darles esa convicción de pecado. Otras veces, a mí me pasa casi siempre que leo la Biblia, todos los días, más de una vez al día, cada vez que leo la Biblia me confronta. Me confronta para que me tenga que arrepentir de algo. Todos los días, a mí, todos los días, Aldo. Después de más de 35 años de cristiano. Es algo tremendo. Es como que Dios continuamente nos está corrigiendo como quien conduce un automóvil, corrigiendo el rumbo. Y eso implica, no, para acá no, doble acá, frene acá, ceda el paso, pare, semáforo en rojo, deténgase, continuamente. Ahora,
Dios usa a esos hombres y a esas mujeres, pero también Dios usa directamente su palabra. Para que cuando tú la leas, ahí tú eres confrontado y te puedes volver al Señor. Deberíamos terminar cada texto que leemos de la Biblia arrepintiéndonos de algo y pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar en eso que la palabra nos está mostrando. Y obviamente después del arrepentimiento viene ese cambio de mentalidad, después que uno se da cuenta, después que uno le cae la ficha, después que uno muchas veces emocionalmente llora porque dice, ¡ay, Señor, cuánto me pesa! Me hablaste y yo no te escuché, fui rebelde a tu voz. Esta conducta, esta intención, esta reacción no estuvo conforme a tu voluntad. ¡Qué dolor! Uno tiene que salir a las rodillas ahí a apartarse con Dios a solas hasta que recibe la convicción de que ha sido perdonado y que está en paz con Dios. Ahora, en el caso de Jesús y sus discípulos, ellos fueron aprobados por Dios como quienes realmente hablaban de parte de Dios. O sea, hubieron en la antigüedad, como hay hoy, gente que ha recibido cosas de Dios, que Dios les ha llamado la atención, bendiciéndolos, sanándolos, dándoles un trabajo cuando lo necesitan, escuchando la petición por alguien que en su familia estaba enfermo. Vieron los milagros, como los 10 leprosos, pero solo uno vino a adorarle y a convertirse de corazón y a volverse a Dios. Solo uno volvió agradecido. Hubieron ciudades en la antigüedad por los cuales el Señor anduvo en sus calles, sanó su gente, dio testimonio que verdaderamente era el Hijo de Dios, verdaderamente les estaba hablando de parte de Dios. Sin embargo, no quisieron arrepentirse. Recibieron un montón de bendiciones. No se dice en la Biblia, por ejemplo, que en Corazín Jesús hubiese hecho milagros, pero Jesús dice, mira, hice grandes cosas en la aldea de Corazín. Nunca se arrepintieron. Capernaum era el centro de su ministerio en la antigüedad, una ciudad que le permitía llegar a todo el norte de Israel. Hizo grandes cosas en Capernaum, nunca se arrepintieron. Mateo capítulo 11, versos 20 y 22. Jesús comenzó a reconvenir a estas ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Y detrás de cada milagro, Él les hablaba, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vuélvanse a Dios. Apártense de su vida rebelde y desobediente a Dios. Apártense de la codicia, apártense de la avaricia, apártense de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de los odios, de los rencores, de los pleitos, de las iras, de los celos. Apártense, vuélvanse a Dios de corazón. Vivan para Él, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no, a ellos no les interesaba eso. Les interesaba solo los milagros. Por eso, si usted quiere que una iglesia se llene, empiece a predicar solo de milagros. Si usted quiere simplemente que se le abarrote de gente las reuniones, hable solamente de que Jesús quiere que usted pare de sufrir. Pero si usted quiere que la gente se vuelva a Dios de todo corazón, predique arrepentimiento. Va a haber menos gente. Porque hay una ola, una onda en el Evangelio hoy que es predicar bendiciones sin condiciones. Yo no estoy negando que Dios no haga milagros. No estoy negando que Dios no actúe y no actúe en favor de las personas, como quiere, donde quiere y de la manera que quiere. No estoy negando eso. Pero las promesas de Dios y las acciones bondadosas de Dios
son condicionadas a la obediencia. Y la primera obediencia es: vuélvete a Dios. Él puede hacer algo previamente para llamarte la atención, pero luego te envía ese mensaje. Si tú no lo haces, un día vas a tener que dar cuenta, porque cuanto más conocimiento tienes, más responsabilidad delante del Señor. Entonces empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Los milagros testifican que sus siervos son de Dios. Los milagros testifican del poder de Dios, de las obras portentosas de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios. Pero los milagros no perdonan pecados, no salvan. Lo que salva es que la persona se arrepienta y se vuelva a Dios de todo corazón. Entonces Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades muy pecaminosas en la antigüedad, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Será más tolerable el castigo. Esto de alguna manera habla de que en el infierno van a haber diferentes castigos. Algunos tolerables y otros intolerables. De todas maneras no es bueno estar en ese lugar, ni para lo uno ni para lo otro. Pero ¿qué dice el Señor acá? Mira, yo te manifesté quién era. Yo te manifesté que era un verdadero siervo, un profeta de Dios. Te manifesté que yo era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Sin embargo, no te arrepentiste. Hay personas que hasta se vanaglorían. Dice, no, Dios va a estar conmigo. ¿Cómo no va a estar conmigo? Si yo estaba enfermo y me sanó de un cáncer. Sí, bueno, pero eso fue lo que hizo Dios. ¿Y tú te arrepentiste? A ti te tocaba arrepentirte y vivir en obediencia. Y a ti te tocaba después servirle. Y a ti te tocaba adorarle. Y a ti te tocaba conocerle. ¿Y qué hiciste? No, dice, Dios está conmigo porque nunca me deja faltar el pan, nunca me falta el trabajo. Si esa bondad es la bondad de Dios, tienes razón. Pero eso es lo que Dios hace. Pero Él no te va a salvar meramente porque Él te da cosas. A los leprosos los sanó, a esta gente acá les hizo muchos milagros. Sin embargo, en el juicio, el fin de ellos era el infierno. Hay algo que te asegura que tú vas a estar en el cielo y que vas a tener recompensa celestial. Hay algo que te asegura tu salvación y es que te arrepientas. Que te arrepientas de vivir lejos de Dios, haciendo lo que tú quieres, lo que bien te parece, como en el tiempo de los jueces en la Biblia, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí lo que cuenta es, ¿realmente tu vida es para Jesús? ¿Te vas a ajustar en hacer lo que Él quiere? ¿Vas a caminar en su voluntad? ¿Vas a obedecerle? ¿Vas a tener temor de Él? ¿Vas a ajustarte a sus reglas? ¿Vas a hacer solo lo que Él te manda y no lo que no te manda? Ya no vivimos para nosotros, dice el apóstol Pablo. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Somos no solamente hechos hijos, sino servidores de Él, siervos de Él, esclavos por amor, no por obligación, por amor, en nuestra elección eso. ¿Alguien está aquí, por favor? Agárrese y póngase el cinturón de seguridad, porque vamos a hablar ahora de un pasaje respecto a esto, que es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia. Es uno de los pasajes que a veces más le ha costado a los teólogos y a los eruditos poderlos comprender,
¿Qué quiso decir ahí el escritor a los hebreos? Y uno lo agarran para un lado y otro lo agarran para otro, según su conveniencia. Pero vamos a tratar de ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios mientras leemos y vamos a explicarlo. Hebreos capítulo 6, verso 9. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 9. Dice el Espíritu Santo, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Esto es lo que le escribe a la iglesia de los hebreos en Israel. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. Yo estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de base, fundamentos, del cimiento en que se funda un verdadero creyente, que es arrepentirnos de vivir haciendo lo que queremos de espaldas a Dios y arrepintiéndonos de las malas acciones y volviéndonos a Él. El escritor dice, bueno, Aldo, predícale esta vez y ya está. ¿Ya cuántas veces le va a estar predicando? Meses predicándole del arrepentimiento. Dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Esto también, yo hablo mucho de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio venidero, el juicio eterno, que también les he hablado mucho de esto. Así que si Dios quiere, avanzamos hacia un mayor entendimiento de las cosas de Dios. Como diciendo, ya está, ya eso era para la escuela. Y ciclo básico es eso. Hay que avanzar. Pero después dice algo, dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes de las bendiciones del Espíritu Santo, como Betsaida y Corazín. Como Judas. Judas echaba fuera demonios. Judas estaba ahí, sirvió, estaba en todos los cultos. Pero se perdió. Se perdió. Dice, saborearon la bondad de la palabra de Dios. ¡Qué mensajes! ¡Pah! Jesús predicó y ¡pah! Partía las piedras. Ellos gustaron, saborearon, gustaron, comprobaron el mensaje de Dios, los poderes que van a actuar en el mundo venidero y que luego, después de todo eso, se dieron media vuelta ahí y se fueron. Se alejaron de Dios. Es imposible lograr que después de todas las señales y las cosas que Dios ha hecho con esas personas, logren que vuelvan para arrepentirse. Porque rechazaron al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Qué otra cosa tiene que ocurrir? ¿Que Cristo vuelva otra vez a morir en la cruz por los pecados de ellos? No, murió una vez y por siempre, y para siempre, una vez sola. Y después pone un ejemplo el escritor a los hebreos. Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Qué buena tierra. La preparamos, la sembramos, vino la lluvia y produjo fruto. Pero en cambio, el campo que recibe una y otra vez la buena semilla y produce espinos y cardos, no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirla y quemarla, hacer una quemazón. ¿Para qué? Para quemar toda esa maleza, las chircas, los cardos, los espinos. A ver si después de eso puede pasar algo.
¿Qué está queriendo decir? La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el Hijo de Dios. Una y otra vez reciben la palabra de Dios. Una y otra vez. Chiquicientos mensajes. Nunca pasa nada. Nunca producen frutos de que se arrepintieron. Está complicada la cosa. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. El escritor a los hebreos dijeron, bueno, es un decir esto, ¿no? Es un decir. No quiere decir que todos estén en la misma condición. Cada uno tiene que evaluarse. Dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. El contexto inmediato, si ustedes leen acá en Hebreos, el escritor habla de aquellos creyentes que luego de tener bien clara la obra de Jesús en la cruz, volvían otra vez al judaísmo. En el contexto general se refiere a los diferentes hombres y mujeres o ciudades y naciones como Betsaida y Corazín que experimentaron cosas extraordinarias de Dios, experiencias espirituales extraordinarias. Sin embargo, nunca se arrepintieron de sus pecados. Tarde o temprano, después que pasó ese tiempo que Dios les dio, en lugar de quedar un buen creyente ahí para toda la vida, ¿qué quedó? Nada, un hombre y una mujer apartado. Bueno, apartado, porque un día estuvo ahí donde Dios estuvo obrando. Pero esa persona nunca se arrepintió, nunca se volvió a Dios, simplemente como Betsaida y Corazín estaban viendo el obrar de Dios, como Israel o muchos israelitas en el desierto o cuando la salida de Egipto, que de las mayorías no se agradó Dios, porque vieron sus obras y no se apartaron de sus pecados. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántos han visto eso? Yo lo he visto en mi vida, ¿no? Dice, ¿no te has dado cuenta lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Conmigo lo es. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Alguno dice, ay, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, te estoy hablando de eso, eso es otro versículo. ¿Eso no significa nada para ti la paciencia, la espera que Dios ha tenido de ti? Lo bondadoso, cómo te ha bendecido en este proceso, en estos años, cuántas cosas buenas te ha dado, lo tolerante que ha sido contigo, como pasó con Jezabel, que le dio tiempo para arrepentirse. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiar a que te arrepientas? Jesús hizo muchos milagros como parte de su bondad para la gente, para que la gente entendiera que lo que Él hacía testificaba que el mensaje de Él era el correcto. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepentirse, volverse a Dios. Dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Cuando el apóstol Pablo predicó en Éfeso, muchos de los que habían venido a escucharlo creyeron y confesaron sus malos hechos y dieron cuenta de sus malos hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Eso es arrepentirse. Ahí vinieron los brujos, los hechiceros, los macumberos, los horoscoperos, los que leían las líneas de la mano, la borra del café, los que hipnotizaban, los que hacían magia negra y blanca. La negra es mala y la blanca es muy mala, porque se presenta como blanca, aunque es negra también. ¿Y qué venían? Venían a traer los muñecos de palo,
Venían a entregar las inmundicias esas que hacían. Venían a entregar todo. ¿Por qué? Porque habían escuchado el mensaje de arrepentimiento y cambiaron sus hechos. Se arrepintieron de sus malas obras. La prostituta, el que había robado, devolvía lo que había robado. Simplemente, uno que devolvió a la mujer dice, mira, te la entrego. No, yo no la quiero. No, te la entrego. El que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos y comparta con el que pasa necesidad. El que mentía no mienta más. El que engañaba no engañe más. El que trampeaba no trampee más. Los que engañan no engañen más. Hablen la verdad. Los vagos que no estudian y se pasan viviendo de arriba a los padres. Arrepiéntase. Y estudie y capacítese y sea un buen ciudadano. No solo de esta tierra, sino un buen ciudadano del reino de los cielos. Prepárese, capacítese. Haga las cosas como Dios manda. El que estaba en pareja, en fornicación, no invente. Apártese de la fornicación. Apártate del adulterio. Apártate de la promiscuidad, de la pornografía. Apártese de eso. Ya está. Si oyere hoy su voz, no dejes para mañana. Quizá para mañana. Sea tarde, dijo el poeta. Marcos 1:5. Salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él, por Juan Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. Los que se arrepienten confiesan, dan testimonio de lo que Dios les está perdonando, se apartan y entregan las basuras, las porquerías. Que Dios le conceda a este país arrepentimiento y hombres y mujeres que prediquen este evangelio y no otro. El otro es light, lábil, superficial, sin compromiso. No necesita más que venir y hacer alguna ringirranga ahí, poner algo de plata para recibir bendiciones. No, mis amigos, el evangelio de nuestro Señor es un evangelio confrontativo y llama a la gente a volverse a Dios. ¿Lo llama en amor? Sí, en amor y en verdad. No con condenación, sino para que salgan de la condenación. Vamos a ponernos de pie. Señor, muchas gracias, porque hoy podemos hablar nada más y nada menos que de los fundamentos de una vida cristiana bendecida, una vida cristiana verdadera, genuina, una vida que se entrega enteramente a Dios para hacer ya su voluntad y no la voluntad individual de cada uno. Ya no ir tras los deseos, las conveniencias y los placeres personales, sino ir tras lo que es tu voluntad agradable y perfecta. Señor, yo he hablado tu palabra. Cuánta responsabilidad tengo. Un día he de dar cuenta. No solo por lo que hablé, sino lo que yo mismo hice con este mensaje. Y así como te pido piedad y misericordia para mí, lo pido para cada uno de los que está escuchando en esta hora. Que todos procedan a arrepentirse de todo corazón y que se vuelvan a ti, Señor.
porque tú vienes pronto y no quieres que ninguno se pierda. Algo seguro tenemos, Señor, en esta tierra, que partiremos de ella y un día hemos de dar cuenta en tu presencia. Y más vale, Señor, que lleguemos a ese día y a esa hora con la paz de que nuestros pecados fueron perdonados, de que nos volvimos a ti de corazón y que vivimos todos los días de nuestra vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios si se anima.